Hola, bienvenidos a una nueva clase del curso. En este video vamos a explicar la parte de archivos o manejo de archivos en Java. Y vamos a empezar mencionando que estos archivos también se les llama ficheros en Java y en otros lenguajes de programación. Así se les conoce. Y bueno, ¿qué son estos ficheros o archivos y cuáles son las operaciones que podemos hacer con estos ficheros o archivos? Bueno, desde el punto de vista informático, es decir, desde el punto de vista del sistema operativo, un archivo o un fichero, bueno, contiene información en disco duro, es decir, pues nosotros tenemos o creamos un archivo, por ejemplo, un .java, un archivo con extensión C.c, y en ese archivo o en esos archivos escribimos información, escribimos texto, lo mismo con una aplicación, por ejemplo, de Word, creamos un documento, escribimos texto, y eso lo almacenamos de manera física, eso es de manera física, en el disco duro, porque mientras estamos escribiendo y no guardamos esa información está solamente en la memoria principal o en la memoria RAM. Una vez que hacemos clic en el botón guardar, toda esa información se escribe en el disco duro, que pueden ser discos de estado sólido o discos magnéticos, y se escriben en estos sectores, en este caso los magnéticos. Y bueno, a esa información se le llama registros, y esa información pues realmente son registros, como aquí lo menciona, pero pues estos registros pueden ser, por ejemplo, bytes, que en este caso serían archivos binarios, porque tienen solamente los ceros y unos, pero podemos tener también otros archivos que podemos tratar como texto, como caracteres. Así que bueno, tenemos en Java estos dos tipos de archivos. Podemos leer información de dos tipos de archivos en Java, que serán por bytes y por caracteres. Vamos a estar revisando más los de tipo carácter. Y bueno, ¿cómo lo toma esto Java? Aquí nos dice que bueno, ya que tenemos un archivo, un fichero, podemos leer o escribir datos en esos archivos. Y a esto, bueno, se le llaman operaciones de entrada y de salida. Y entrada y salida, pues vamos a ver qué significa esto o quién hace este movimiento, estas operaciones. Así que bueno, cuando tenemos un programa, es decir, una aplicación, por ejemplo, en Java o en otro lenguaje como C, vamos a tener comunicación o podemos tener comunicación sobre los archivos o ficheros. ¿Y qué podemos hacer? Pues ya lo vimos acá. Podemos leer o escribir datos en esos archivos. Bueno, así que va a haber una comunicación, ¿verdad? Entre el programa y el archivo, pero siempre va desde el programa hacia el archivo. Se dice que siempre interactuamos el programa con el archivo, ¿sí? Digamos que no al revés, el actor principal, por lo tanto, será el programa. Bueno, y entonces cuando hay esta comunicación de aquí para acá, pues se envían datos, se envían bytes, por ejemplo, se envían los textos. Cuando el programa va a escribir, voy a ponerlo aquí abajo. Cuando el programa va a escribir en el archivo, pues le mandará escritura. Y luego cuando quiere leer, pues igual habrá una comunicación, pero se regresan, digamos, esos datos para acá, hacia el programa.
Entonces estas flechas que están aquí, se les llama flujo. Va a haber un flujo de información. Y ese flujo de información que contiene, pues contiene los datos precisamente que yo estoy enviando del programa hacia el archivo o del archivo hacia el programa. Así que bueno, a eso se le llama flujo de información, que bueno, en inglés es un stream. El flujo aquí nos menciona, ¿qué es ese flujo? ¿Cómo se realiza este flujo? Bueno, realmente es un objeto que es el intermediario entre el programa y el archivo. Así que nosotros tenemos que utilizar en Java ciertas clases que nos permiten ya administrar este flujo. Creamos el flujo con algún objeto y utilizamos operaciones para escribir o para leer. Así que bueno, voy a borrar estas anotaciones de acá. Y voy a hacer clic para que quite esas líneas. Listo. Bueno, y vean aquí, nos quedamos acá. Siempre se realiza la comunicación desde el programa, es decir, desde aquí para acá, hacia el archivo. El actor principal pues será mi programa. Este es el actor principal. Cuando voy a leer aquí, el programa manda texto para que se escriba en el archivo, para que se almacene en el archivo, que sé que el archivo pues ya está en un disco duro. Y bueno, siempre es desde el programa hacia el archivo, porque el archivo puede estar ahí o está ahí fijo, estático. Y cuando voy a leer, bueno, sí le pido primero, le hago como una petición y le digo, dame los datos que tienes y entonces ya se lo manda al programa otra vez. Así que siempre el programa es el que inicia esta comunicación entre ellos y bueno, lo hace a través de quién, de un flujo de información. Y bueno, voy a borrar esto. Voy a hacer clic ahí para que se quiten estas líneas que se ponen. Ya. Y vamos a ver la explicación. Por lo tanto, se dice lo siguiente. Se dice que el programa, recuerden que siempre es el programa el que inicia este flujo o estas operaciones. El programa va a leer datos, ajá, o va a recibir un flujo de entrada, aquí está, en donde se envía, ajá, desde el archivo, los obtiene desde el archivo o el fichero. Lo que hace el programa es que primero pues manda como una petición, pero siempre es el programa, y ya dice, a ver, leo tus datos y entonces los mando. Es decir, hay un flujo de entrada hacia quién, recuerden, siempre hacia el archivo, hacia el programa, perdón, siempre hacia el programa. Por lo tanto, se dice que hay un flujo de entrada y bueno, de entrada a quién, pues al programa. Por eso se lee así. Así que estas operaciones con archivos, si yo digo es una entrada, estoy leyendo, aquí está, lee datos. El programa lee datos. ¿De quién? Bueno, del archivo fichero. Así que tenemos aquí la operación que le llaman de entrada. Bueno, y ahora la otra, la de salida, la operación de salida, pues es la inversa. Yo quiero escribir datos en el archivo. Aquí está, el programa escribe datos. Por lo tanto, los mando a través de mi flujo, que se le llama flujo de salida. Pero recuerden otra vez, siempre el programa es el que lo hace. Siempre todo es referente al programa. Siempre. Y bueno, así que aquí mando datos a mi archivo y ya los escribe. Y ya ahí se quedan almacenados porque están en disco. Y listo, ya con eso escribimos información en el fichero o en el archivo. Pero les comento esto porque a veces hay confusión, porque dicen, bueno, entrada de qué
o salida de qué? Pues es el flujo. Entrada, pues es que está recibiendo datos. ¿Quién? El actor principal, que es mi programa. Así que están entrando datos al programa. Y salida, bueno, salen datos hacia, en este caso, el archivo y se escriben esos datos en el archivo. Eso es la operación de entrada y de salida. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de archivos, operaciones sobre archivos, como leer datos, cómo crear un archivo, cómo crear una carpeta y ver las clases que nos permiten en Java implementar pues algoritmos que tienen que ver con archivos. Así que bueno, eso lo haré en un siguiente video y nos vemos.